Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 14 de agosto del año 2020. Saludamos. Estamos con Alejandro Abal, buen día. Buenos días, Emiliano, buen día, Mandresi, desde el Castillo, Grompone. Si me permiten, buen día a mi tía Nancy, con sus 98 años, que siempre oye las tertulias de todos los días y es fiel seguidora de Emiliano. Y bueno, y al resto de la audiencia también. Bueno, un abrazo especial para ella entonces. Sigo con los saludos para Juan Grompone, buen día. Buen día para todos, incluyendo la tía, ni que hablaron. Gonzalo Pérez del Castillo, ya lo escucharon. Voy al cuarto saludo para Rafael Mandresi, hoy invitado. Buen día, Rafael. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? En Montevideo, ¿no? Aclaremos. Por eso tu escenografía no es esa que muchos tienen identificada contigo, no es una cocina con sus cacharros. No, a esa escenografía voy a volver dentro de algunas semanas, pero por ahora es un telón de fondo montevideano. Después nos vas a contar qué son esos cuadros que tenés atrás, pero vamos al primero de los temas de nuestra agenda. ¿Hay una nueva y una vieja política? ¿La política es solo conseguir el poder, repartir cargos entre familiares y los que no consiguieron votos? ¿Eso es lo natural, lo aceptable? ¿O es posible pensar en otro tipo de política que implique mirar el futuro del país y del mundo y decidir en consecuencia? Estas preguntas, esta andanada de preguntas, surgían en la tertulia del viernes pasado. Juan planteaba esta discusión en el espacio de los telegramas. Vuelvo contigo entonces, Juan, desarrollalo un poco mejor y nos metemos. Bueno, sí, con gusto, ¿no? Me alegra que los telegramas sirvan para elegir temas. No, había quedado pendiente. Prometimos que el tema iba a estar, así que aquí estamos, cumpliendo. Exacto. Yo creo que la política puede tener dos grandes objetivos extremos, ¿no? El poder o construir el futuro. Creo que son los dos grandes posibles destinos de la política. Y la búsqueda de poder en sí conduce a la política vieja, al clientelismo y a todas esas cosas que se han mencionado. En definitiva, al populismo y a la corrupción. La planificación del futuro creo que es el objetivo último de la política. Es decir, política es planificar el futuro. Y quiero parafrasear a Carlitos Marx. Dice, hasta ahora los políticos se ocuparon del poder, pero en realidad se trata de transformar el mundo. Creo que esa es la versión de aquella frase juvenil de Marx sobre la filosofía. Y si repasamos a los políticos que han hecho historia en el mundo, siempre han sido constructores de futuro, ¿no? Por ejemplo, hay personas que aciertan como Roosevelt con su New Deal, o a veces fracasan con algo de éxito como Valle y Ordóñez. De modo que creo que la historia sanciona que los políticos que se recuerdan no son los que ambiciaban el poder, sino los que construyen cosas. Recordemos por dónde venía este tema, esta inquietud. ¿De dónde surgía, Juan? Sí, esto pienso que es la explicación de lo que le pasó a Talvi. Es decir, Talvi que anunció desde el principio, desde que entró a la política, que quería hacer una nueva política. Y todo eso se manifestó. Es decir, la última acción de Talvi fue crear la política exterior 5.0. Es decir, hasta eso estaba diciendo. Y hasta le ponía quinta generación de la política exterior. Es decir, que evidentemente su idea coincidía con esto, ¿no? Es decir, pensemos en el futuro. Y se estrelló contra la realidad. Es decir, la política real que está funcionando en el Uruguay no se ocupa del futuro. El futuro para los políticos actuales es la próxima elección. Por eso tú nunca participaste en política. Por eso nunca participé, ni participo, ni participaré. Esa era la sentencia final de la intervención de Juan, que ahora pasa a ser la materia prima del debate. Rafael, ya que tú sos el invitado, te doy la palabra a ti primero. Bueno, hay varios, me parece que hay varios puntos interesantes en lo que plantea Juan. En primer lugar, a lo largo del tiempo, no solamente en Uruguay, sino en muchos otros lugares, se puede volver hasta fastidioso o irritante escuchar a dirigentes
que en general gente que llega por una vía u otra a la actividad política con la seña de identidad presunta y con el propósito declarado de encarar una nueva forma de hacer política. A mí me tiene un poquito harto, para decir las cosas crudamente. Eso lo viví en Francia no hace mucho con el actual presidente francés, que también llega con esa idea. Cada vez que hay alguien que es más o menos outsider o pretendidamente outsider, se viste con ese propósito que a su vez es una promesa, aunque nadie sabe muy bien en qué consiste esa nueva forma de hacer política, porque en general no se la explicita, y cuando se la explicita son 2 o 3 trivialidades sin demasiado interés. Ese es un primer punto, es decir, cómo eso está traduciendo de alguna manera la creencia relativamente generalizada, o que se presume relativamente generalizada, de la necesidad de renovar algo. Y fundamentalmente, y no es lo que plantea Juan, porque esa renovación que se pretende es más de procedimientos que de fondo. Por lo menos así se da a entender. En otro orden de cosas, la distinción entre nueva y vieja política a mí nunca me quedó clara, porque depende en particular de qué es lo que se entienda por novedad, y también depende del alcance que se le dé a la actividad política. El tema, por ejemplo, del clientelismo, por poner un solo ejemplo, y de las clientelas, es un rasgo estructural, constitutivo, de las maneras de administrar y de organizar la política en el sentido de las cosas públicas y las cosas del Estado, desde hace 800 años, en particular en Europa, perfectamente institucionalizado además, y que tiene que ver incluso con las finanzas del Estado. Es decir, habría que también distinguir las maneras según las cuales se organiza socialmente la distribución de la capacidad de actuar, que en el fondo yo definiría la política también por ese lado. Y en el conjunto de transacciones que vinculan a toda una cantidad de agentes relacionados con la cosa pública y con su gestión, y las distintas demandas y solicitudes que pueden provenir de grupos sociales diversos. ¿Cómo eso se articula en una tensión permanente? Cambia a lo largo del tiempo, se renueva, mantiene al mismo tiempo ciertos rasgos profundos y estructurales. Y yo tengo la convicción de que no es posible renovar eso de manera completa y de manera rápida, más allá de que adhiero personalmente al anhelo de Juan, porque también adhiero en general a la visión racional de Juan, tanto en el ser como en el deber ser de las cosas de este mundo. Pero es una aclaración importante porque pareció que arrancaba chocando de frente con Juan. No. O sea, yo en el deber ser estamos de acuerdo. Yo creo que no, que las cosas no funcionan de ese modo, no pueden funcionar de ese modo, nunca ha sido así. Y que la nueva política es algo que no pasa de ser una declaración oportunista en los últimos tiempos de muchas candidaturas, de muchos personajes políticos que en el fondo lo que advierten es cierta disconformidad social con el elenco disponible, y que se ofrecen como alternativa sin tener muy claro cuál sería esa alternativa, pero en el fondo no importa, alcanza a comprometer que va a ser otra cosa. Y esa es la famosa nueva forma de hacer política. Yo creo que tal cosa es imposible de implementar en tiempos breves y de manera voluntarista. Tal vez sería muy bueno que así fuera. A ver, Gonzalo,
Tú has andado por estos temas algunas veces en otras tertulias. Te escuchamos. Yo en realidad no veo la contradicción que propone Juan. Para mí la política son las dos cosas. Es sin duda planificar el futuro, pero es también la lucha por el poder. Porque si no tenés el poder es muy difícil incidir sobre cómo va a ser el futuro. Ahora, Juan decía... Pero a ver, capaz que la discusión entonces es cómo se hace para obtener el poder. ¿Qué métodos sí y qué métodos no para obtener el poder? Es parte de la política, porque ¿qué otra alternativa tenemos? ¿Una monarquía absolutista? ¿Un dictador iluminado? ¿Cuál es la otra alternativa? No hay, es la política. Por suerte, el poder se dirime de esa manera y la gente vota. Y hay gente que está metida en ese ejercicio. Y ese ejercicio es una lucha por el poder. Ahora, Juan es muy político. Porque el otro día cuando estábamos discutiendo la fundación del PDCIVA, Juan nos dijo que él había participado en eso. Cuando estábamos hablando del Plan Ceibal, Juan participó en eso. Y eso es hacer política. Nosotros en Naciones Unidas teníamos prohibido, en los países en los que estábamos, hacer política partidaria. Sí, pero hacíamos política social, política económica, política cultural, de género. Hacíamos un montón de aportes a la política, para eso estábamos. Ahora, no podíamos meternos en la lucha interna por el poder entre los distintos sectores políticos que se disputaban eso. Ahora, Juan es un político, Juan. Lo lamento por ti, es una muy mala noticia, posiblemente esta noche no duermas, pero tú sos un político. Juan. Has incidido en la vida de este país. Juan. Como político. Juan, defendete o aclará algo, por favor. Quiero aclarar que tanto el PDCIVA como el Plan Ceibal eran proyectos de futuro, claramente proyectos de futuro. Por eso eran claramente de la nueva política y no de la vieja. A ver. ¿Pero cómo? No, es una contradicción. Los hiciste, el PDCIVA es del año 1980 y algo. ¿Por qué le llamas vieja política? Eso, la política, Juan, la política es buena o es mala, no es que sea vieja o nueva. ¿Es buena o es mala? Y tú ahí estabas haciendo buena política. Y eran los años 80. ¿Qué tiene de nuevo eso? Es viejísimo. Pero de nuevo la política es eso. Lo lamento mucho. Sos un político. En 1985 era nuevo crear el PDCIVA. En el año 8 era nuevo crear el Plan Ceibal. Y bueno, ¿ves que sos un político? A ver, tengo que darle la palabra a Alejandro, pero antes, ya que tuvimos una intervención de Rafael sobre esto en el camino, ¿agregarías algo sobre este intercambio que tuvieron recién Gonzalo y Juan? Lo único que agregaría es que para mí, en términos de definiciones temporales, yo no consideraría que la política es organizar el futuro. Yo creo que la política fundamentalmente es administrar el presente. Después de rebote puede salir que haya alguna cuestión para que se produzca en un plazo más largo y que tenga repercusiones en el futuro, pero en general no son las acciones prospectivas las que predominan, sino las cuestiones del momento. Entre otras cosas porque es muy difícil planificar el futuro y es muy azaroso además, y las actividades políticas están inscritas en la resolución de problemas presentes fundamentalmente. Lo cual no quiere decir que no se pueda prever. Ahora, prever es un ejercicio, digamos, accesorio, desde mi punto de vista, en grueso de lo que implica la dirección de las cosas públicas. Alejandro, ahora Rafael, sí. Yo te contesto, perdón, no es excluyente lo que estás diciendo. Prever el futuro y administrar el presente son dos cosas que se hacen al mismo tiempo. No es excluyente. Bueno, son las dos cosas. Dejemos entrar a Alejandro, que ha ido quedando... Perdón, Juan. Creo que la palabra es equivocada. No se trata de prever el futuro, sino de proponer el futuro, porque preverlo no lo puede prever nadie. Se trata de proponer un futuro. Bueno, Alejandro, ahora sí. No sé, creo que, pero no voy a entrar en lo del prever y proponer de Juan, que capaz quedaría para hablar un poco más. Yo creo que de la política se suele hablar de dos maneras, así en el lenguaje normal.
por un lado, la actividad de los que dirigen o aspiran a dirigir los asuntos que afectan a toda una comunidad. Por otro lado, la palabra política se emplea muchas veces para referirse a las metas que se proponen los que realizan esa actividad. Se dice la política de tal, la política de cual. O sea, por un lado es una actividad, por otro lado es una meta. Ahora, no dudo que como actividad ocurre en todos lados, no solo en los asuntos que interesan a la nación. Ocurre en la Asociación Uruguaya de Fútbol, por supuesto que ocurre en la universidad, tiene lugar hasta en el más pequeño círculo comunitario que pueda haber en un barrio, menos o más importancia, pero siempre va a haber una actividad dirigida a gobernar los asuntos, a dirigir los asuntos que corresponden a la comunidad, sea enorme o sea pequeña. Y esa actividad, no ya como meta, sino como actividad, necesariamente es valiosa, es necesaria y la querramos tener o no, siempre va a existir. Porque implica dirigir los asuntos que interesan a toda una comunidad, implica tener metas, por supuesto, pero luego negociar, impulsar esas metas, renunciar a algunas metas para poder, como consecuencia de la negociación, conseguir un mayor apoyo para las metas globales que se proponen. No estoy de acuerdo con Juan con que el gobierno de Uruguay, o cualquier, por lo menos el de Uruguay, no quiero hablar de otros, no tenga metas. Sí que se las propone las metas, no es solo una actividad en busca del poder. El gobierno claramente se propone cosas como se las proponía Talvi. Talvi enfocaba toda su actividad como la persecución de determinadas metas que él creía que quizás eran más fácil de lograr de lo que después se dio cuenta que ocurría en la realidad, porque no tomó en cuenta todo eso de negociar y que tan propio de la actividad política. Por otro lado, quiero hacer énfasis que la política la actividad política es también un reflejo de una sociedad. Si en la sociedad hay mucha corrupción, en la política hay mucha corrupción. Si en la sociedad hay valores que se consideran muy trascendentes, es probable que en la actividad política eso también se tome en cuenta. Si uno compara la política de algún país cercano al nuestro, como actividad, con la actividad política de Uruguay, quizás se dé cuenta de que efectivamente la actividad política es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Los políticos no son seres extraterrestres que caigan de golpe, son el fruto de una sociedad. Volvieron las golondrinas que cacarean, como decía recién un oyente. Héctor, volvió el ruido raro ese. Vamos a bajar los micrófonos que podían estar detrás. Voy ahora con algún mensaje que llega desde la audiencia. Por ejemplo, el de Lucía. Dice, como joven militante, comparto que lo que hay es política buena y política mala. El concepto de nueva política a veces termina debilitando la credibilidad en el sistema político y no trae ninguna diferencia en cuanto a los fines. Juan. Bueno, quería recordar, para poner ejemplo, a dos grandes políticos de la historia. El primero es Oliver Cromwell, que tuvo la visión y concretó el poder del Parlamento sobre el poder del rey, y precisamente ese fue el comienzo de la revolución industrial en el planeta. O Thomas Jefferson, por crear una constitución por primera vez, y fue el creador de la democracia inicial, ¿no? Es decir, son cosas, eso es realmente pensar en el futuro. Es decir, las labores de esta gente eran increíblemente visionarias hacia adelante. Es decir, estaban preocupados por el futuro y no por colocar cargos a sus amigos. Mira, tengo acá un oyente que trata de sintetizar tu planteo. Es un celular que termina en 769. Dice, hablemos claro. Lo que Juan quiere decir es que busca políticos que se preocupen por el bien común y no por los intereses personales. Algo más que el bien común para el futuro, para nuestros hijos y nietos. Gonzalo.
Bueno, está bien. Yo de nuevo encuentro que las cosas no son excluyentes. Y voy a decir una cosa con respecto a lo de Talvi, que fue lo que inició todo esto. Lo que yo le reprocho a Ernesto Talvi es que él sale de la política como diciendo, este es un ambiente espurio en el cual yo no me quiero ensuciar las manos. Y yo creo que eso es muy injusto. Primero porque creo que la política en el Uruguay, con todos los defectos que todos les conocemos, y el amiguismo y el nepotismo, que es insoportable, con todo eso, el sistema político uruguayo es uno de los sistemas democráticos más estables, más viejos, más sólidos, no de América Latina, del mundo, con todos los defectos que tiene, lo es, y es un ejemplo. Y decir que el sistema político uruguayo es un sistema que es inaguantable o insoportable, es simplemente reflejar lo que son las debilidades de uno mismo, el no poder vivir en esa realidad. La lucha, como dije, por el poder, la política es una lucha por el poder, y en esa lucha hay que estar dispuesto a darla, y si no estás dispuesto a darla, no tenés que meterte, pero no podés echarle la culpa. Sobre todo me parece muy injusto, como digo, con el sistema político uruguayo. Mirá cómo lo plantea este oyente, Juan, es otro Juan, perdón, dice, ¿qué pasa cuando la política tiene reglas corruptas? Se nos plantea un dilema si queremos cambiar, si queremos implementar cambios. ¿Tenemos que corrompernos para acceder al poder y desde allí cambiar? ¿Y así no cambiamos? Pero el tema, yo le preguntaría a él, ¿cómo haces para cambiarlo si no es con la política? ¿Cómo haces para cambiarlo si no es con una lucha por el poder, para tú poder tener ese poder de cambiarlo? ¿Cómo lo haces? ¿Con una dictadura? ¿Cómo lo haces? Es decir, yo creo que el juego político es eso. Y hay que saber vivir en eso, porque las alternativas son todas peores. Después aparecen oyentes más, ¿cómo decirlo?, punzantes. Oscar dice, dan esta discusión a propósito de lo de Talvi, a propósito de planteos que hizo Talvi, pero él mismo no hizo política de la vieja, yendo al aeropuerto cada vez que había la llegada de un grupo de repatriados, y foto de aquí y foto de allá. ¿No es bastante contradictorio? Miren por dónde viene el enfoque este. ¿Quién contesta? No sé, Juan, ¿vas tú? No, yo creo que eso no hay que, estamos hablando de otro nivel. Por ejemplo, quiero pensar es lo siguiente, tenemos 200 años de política, de esa tan buena que todo el mundo admira, pero realmente yo diría que prácticamente hay un único político que se recuerda como tal y que es aceptado como tal, como gran político, que es Valle Ordóñez. Y no solo eso, sino no quisiera recordar la cantidad de cosas que se hicieron exactamente porque eran gobiernos de fuerza, ¿no? Es decir, para pensar, por ejemplo, el de La Torre. Es decir, de modo que muchas veces en nuestro sistema político tan fantástico, las cosas importantes que cambiaron el país, las hicieron gobiernos de fuerza. Sí, ¿y entonces? Entonces quiere decir que la política, más bien los políticos eran inoperantes y tenía que venir un sargentón para dar las órdenes y hacer la reforma educativa, por ejemplo. Silencio. Reflejo el silencio que debe estar habiendo del otro lado del receptor en muchos lados, porque te van a pegar, Juan, te van a pegar. Pero Emiliano, nada más que un detalle. No creo que el único político que en el Uruguay se pueda recordar sea Valle Ordóñez. No quiero entrar en complejidades, pero por lo pronto, Luis Alberto de Herrera iluminó la política o participó activísimamente de la política durante más de medio siglo, ni hablar de las revoluciones anteriores. Lo que dice Juan es verdad, en cuanto a que los gobiernos de fuerza en Uruguay fueron los que hicieron muchas cosas. Miren, como un detalle, de todos los códigos legislativos aprobados en nuestro país a lo largo de toda nuestra historia, todos fueron aprobados por gobiernos de fuerza. El Código Civil, el Código Penal, el segundo Código Penal, el Código de Organización de los Tribunales, hasta los códigos militares y el Código Rural, el Código de Aguas, todos, salvo
recién a fines del gobierno de Sanguinetti, gracias al esfuerzo sobre todo de Tarigo y bueno, de un grupo de académicos que lo apoyaron, se aprobó por primera vez en la historia, 150 años después organizado el Estado Oriental como tal, se aprobó un código, el Código General del Proceso. Fue la primera vez en 150 años. Antes hubo una decena de códigos que son obras legislativas importantes, todas de gobiernos de Estado. La transformación de la educación o el inicio de la educación pública y universal que mencionaba Juan, es cierto que fue el fruto de un grupo de personas, sobre todo de Varela, que fue el que le dio, pero fue una dictadura, fue la Torre. Si no hubiera estado la Torre, eso no salía, ¿no? ¿Verdad? No es una cosa menor. Y también de la Torre corresponde la transformación del agro, el alambramiento de los campos, la persecución del bandolerismo, y etcétera. Eso es verdad. Pero también es política, porque también es política lo que hacía la Torre, que por otra parte renunció a la actividad política por decir que los uruguayos eran ingobernables, lo cual es una frase que pasó a la historia con mucha fuerza. Se fue a vivir a la Argentina y murió allá por el año 16 en la Argentina con la convicción de que en el Uruguay los uruguayos eran ingobernables. Claro que él no vivió en la Argentina de estos días, porque si no seguramente tendría un juicio mucho más severo de los argentinos que lo que tuvo de los uruguayos en aquella época. Bueno, Rafael, 30 segundos y cerramos. 30 segundos, 3 puntos, 10 segundos para cada uno. El primero, respecto de la distinción que hacía Juan, que es real, entre prever el futuro y proponerlo, a mí me parece que no es posible proponer sin prever, que son cosas inseparables. Inevitablemente hay una previsión en toda propuesta de futuro. En segundo lugar, Juan mencionaba a Valle y Ordóñez y Alejandro mencionaba a Herrera. Probablemente una de las cosas en las que estaría bueno pensar respecto, si uno lo aterriza el tema en el caso estrictamente uruguayo, es en qué medida la actividad política en Uruguay es una cuestión dinástica, es una cuestión de familias. Si uno se pone a hacer no solamente uno nombra a Valle, más nombra a Herrera, pero podría nombrar Manini, podría nombrar Bordaberry, podría nombrar una infinidad de casos, incluso dentro de la izquierda, con genealogías más recientes. Uno piensa en Arismendi, Michelini, Sendic, etc. Es decir, Uruguay es una cuestión familiar y hasta en buena medida dinástica, y a veces con dinastías que tienen 2 siglos, y con clanes que se empiezan a cruzar por alianzas matrimoniales. Es una materia de investigación apasionante desde ese punto de vista, y creo que podría estar diciéndonos mucho acerca de cómo es la política y cómo cambia o no cambia en el caso de la República Oriental del Uruguay. El tercer punto tiene que ver con lo que planteaba el oyente. ¿Cambiar desde adentro o cambiar desde afuera? Sí, perfecto, pero ¿cambiar qué? Porque decir hay que cambiar, o se puede cambiar, no se puede cambiar, no significa absolutamente nada hasta que no me digan concretamente qué hay que cambiar. Tal vez esa última pregunta que formulaba Rafael conecte con el segundo tema, con el que viene ahora en nuestra tertulia después de la pausa.